La Navidad, una época de felicidad, en donde regalas regalos o la pasas con familia. Pero no vengo a hablar de la tradición sino de Guerra Mundial Z, ya que en el libro de Guerra Mundial Z nos explica cómo se vivió esta tradición durante el apocalipsis zombie. Bueno, en realidad es un poco clickbait el título, ya que gran parte de la historia se citó algunos meses atrás. Pero bueno, para ya no alargar la intro, sean bienvenidos a... Antes de iniciar la historia necesitan saber más o menos la situación en el mundo. Desde hace meses el virus zombie llamada rabia africana ya había llegado a Estados Unidos. Durante un tiempo se creó una vacuna llamada Phalanx, pero en realidad esta vacuna es falsa para que la gente estuviera tranquila. Finalmente la mentira sería descubierta y iniciaría un periodo llamado el Gran Pánico. Aquí ocurrieron muchos acontecimientos, lo único que tienen que saber es que aquí los zombies se salieron de control. Y la gente se dieron cuenta de que en realidad la rabia africana no era una rabia. Después de todo esto en Estados Unidos ocurrió la batalla de Yonkers. La batalla en donde el ejército de los Estados Unidos fueron derrotados en la ciudad de Nueva York. Después de este contexto podemos iniciar con la historia. Nuestra historia inicia en Estados Unidos con nuestra protagonista, una niña llamada Jessica Hendricks. Ella tenía una vida normal yendo a su escuela, tenía a sus padres cariñosos, no hacía mucho ejercicio, entonces tenía sobrepeso, pero toda esa normalidad se acabaría. Habían pasado 2 semanas desde la batalla de Yonkers. El gobierno de los Estados Unidos se habían retirado a la costa oeste. En las noticias solo pasaban grabaciones de la batalla y hablando sobre la derrota del ejército. Todos los expertos hablaban sobre cómo iba a empeorar la situación en el mundo. Aunque muchos se contradecían, decían mentiras, todos tenían algo en común y era que la población debe huir a las zonas frías, o sea, el norte. Mientras todo eso estaba ocurriendo, nuestra protagonista se encontraba en su casa junto a sus padres. Su mamá estaba poniendo madera para proteger las ventanas, mientras que su papá estaba aprendiendo cómo cargar la munición con su nuevo rifle, aunque nunca ha portado un arma de fuego. El padre ya estaba pensando en irse del país por todo lo que estaba pasando. Pero la gota que derramó el vaso fue un enfrentamiento entre policías y un pequeño grupo de zombies a 3 cuadras de su casa. El padre, por el pánico de la situación, propuso huir del país a Canadá para refugiarse mientras que se arreglan las cosas en el país. Mientras que la madre está en desacuerdo, ya que podían quedarse en la casa recolectando recursos y atrincherándose en la casa. Finalmente el padre pudo convencer a la madre y empacaron todo para el viaje hacia Canadá. Llevaron cosas útiles para el viaje: comida, agua, ropa para el clima, gasolina, etc. Durante el camino la pasaron bien hasta cierto punto, ya que fueron de los primeros en irse a Canadá, aunque sí había uno que otro atascó, ya que la gente pensaban que se encontraban lo suficientemente lejos de las ciudades, aunque se encontraban en pueblos o en parques nacionales. Regresando con nuestros protagonistas, siguieron con su camino, gracias a que tenían mucha gasolina no tuvieron que pasar a una gasolinera. Y qué suerte, ya que la mayoría de las gasolineras ya no tenían gasolina. Un día decidieron recoger a una joven ya que estaba caminando sola en la lluvia. Todo iba bien, pero por descuido se dieron cuenta que la joven tenía una venda manchada de sangre negra. Después de esto los padres dejaron la muchacha atrás, según ellos ella decidió bajarse del auto. Finalmente llegaron a Canadá y acamparon en un campamento de refugiados. Al principio todo iba bien, tenían compañía, comida, agua, todos se apoyaban, era como fiestas gigantes. Desde las radios se escuchaba la situación en Estados Unidos, todos pensaban que habían escogido la mejor decisión, ya que Estados Unidos ardía, mientras que ellos se la pasaban bien. Pero desde aquí comenzaron los problemas. La mayoría de las personas pensaban que la situación se controlaría en Navidad. Entonces la gente trajo cosas inútiles, trajeron consolas, teléfonos o cualquier electrónico, ya que no querían perder sus cosas. Muchas personas no sabían cómo sobrevivir en el invierno, ya que la mayoría vivían en zonas calurosas. Y ya que estamos muchos, por no decir casi todos, no sabían sobrevivir en la naturaleza, muchas personas se enfermaron. Desperdiciaron muchos recursos en calefacción, en electricidad y en la comida. Además, más gente llegaba. Al pasar los meses la temperatura bajó muchísimo. La moral estaba en los suelos,
Todos desconfiaban de las personas, ya no había mucha comida, no había gasolina, muchas personas se enfermaron, y ya no tenían muchas cosas para calentarse. Había peleas, robos, heridos, incluso muertes, nadie confiaba en nadie. Entre otras cosas más, además uno que otro zombi llegaban al campamento. Incluso muchas personas intentaban regresar caminando a Estados Unidos, aunque muchos murieron por el frío. Nuestra protagonista había bajado mucho de peso, pasó de tener sobrepeso a estar en los huesos. Sus padres también estaban así y discutían mucho sobre si la decisión que tomaron fue la correcta. Ellos tenían una radio en donde escuchaban las noticias. Finalmente la madre intercambió esa radio por comida. Durante diciembre el invierno empeoró. La nieve tenía un color gris oscuro gracias al humo de los incendios de todo el mundo, la ceniza de gente o de los zombies y también la contaminación. Ya no había peleas y todo estaba en silencio. Ya no había árboles, había basura, escombros, esqueletos, zombies y cuerpos en la nieve. La situación con nuestra protagonista había mejorado ya que, en Navidad ya tenían comida para sobrevivir, aunque tuvo que conseguir comida para sus padres ya que se enfermaron. Después de la guerra se calcula que 11 millones de personas murieron durante ese invierno solo en Norteamérica, y esta cifra solo cuenta a Norteamérica, no al resto del mundo. La Guerra Mundial Z duraría 10 años. Al finalizar la guerra, Canadá quedaría devastada principalmente en la naturaleza gracias a la guerra y los refugiados que deforestaron muchos árboles para sobrevivir. Después de la guerra, Canadá iniciaría el proyecto de restauración de la naturaleza para recuperar la naturaleza. Uno de los voluntarios sería Jessica Hendricks. Ayudaría a restaurar la naturaleza. Esto sería muy tardado ya que no tienen mucho presupuesto. Además, los zombies congelados serían un problema común. 10 años después de la guerra, muchos escombros, esqueletos y cuerpos aún seguían ahí. Estos escombros se volvieron un monumento silencioso de cómo los refugiados vivieron la guerra en Canadá. Un día Jessica Hendricks sería visitada por un trabajador de la ONU llamado Max Brooks. Él venía para entrevistarla y que contara su historia ya que estaba haciendo un informe de la guerra. Finalmente fue entrevistada por Max Brooks. En esta entrevista habló de cómo vivió el invierno en Canadá, para un informe de la ONU para que las nuevas generaciones sepan lo que ocurrió en la guerra. Pero como los altos mandos de la ONU solo querían números y estadísticas, Max Brooks, para no desperdiciar las historias, decidió hacer un libro. Finalmente esa entrevista sería llevada al libro conocido como Guerra Mundial Z. Esta historia completa se encuentra en la página 171.